El metro es importantísimo, yo diría. ¿Por qué? Porque como es el medio de transporte más accesible, más seguro, en todos los sentidos es seguro porque su infraestructura es la misma. Es decir, uno se lo aprende de memoria. Por ejemplo, la línea rosa, toda la infraestructura es igual. Sabemos dónde están ubicadas las escaleras para pasarte de un lado a otro, en qué área están los torniquetes de entrada y salida, los pasillos. Entonces, utilizando la memoria, uno puede desplazarse dentro de las instalaciones del metro pues, como si estuvieras en tu casa. Afortunadamente, la infraestructura del metro tiene distintas texturas que son muy fáciles de reconocer a través del tacto con el bastón o con los pies o inclusive con la parte sensorial de la piel. Los cambios de temperatura, el sonido, todo eso son elementos que te ayudan a orientarte, a ubicarte y a desplazarte con mayor independencia dentro de las instalaciones del metro. Para mí no hay bueno, no hay malo. Hay personas, yo creo que ven y que no ven. Y hay personas que ven y que te están viendo no como la persona que no ve, sino como otra persona que tú tienes una necesidad. Y ante esa necesidad te brindan esa ayuda de poderte decir, oye, necesitas ayuda, ¿en qué te puedo ayudar? Y el decirte, oye, aquí está un asiento, ¿hacia dónde vas? Hace poco creo que estoy recordando una anécdota donde una chica nos preguntó, ¿hacia dónde van? No se preocupen, yo los ayudo a subir. Nos buscó el asiento donde nos sintiéramos cómodos, ¿a dónde van a bajar? Como que trató de buscar el cómo el podernos ayudar. Y lo curioso fue que cuando nos bajamos, oye, ¿ya vas a bajar aquí? Porque me preguntó dónde bajaba. O sea, ya me iba a bajar y antes de bajar me tomó de la mano y me dio un dulce. Se va a llevar la pomada, mira, es pomada de cacao, pomada que además contiene aloe vera, vitamina E y glicerina, de gran utilidad ya que le ayuda a refrescar los labios, además de aliviar y prevenir todo tipo de molestia. No, pues el olfato también es muy importante también. Fíjate, por ejemplo, para mí es muy útil el que, por ejemplo, cuando yo tomo la línea 1 del metro, en la estación Merced el olor es muy característico. Entonces, ese olor a mí me permite saber en dónde estoy. Y es por eso que muchas veces yo me guío, digo, ya huele al mercado, ya estoy en la Merced. Entonces eso me ayuda a saber en dónde estoy y ya de esa forma puedo ubicarme. Para nosotros, personas con discapacidad, nos sentimos muy protegidos dentro del metro. Inclusive, la otra vez un compañero decía, a veces sentimos, y sí es cierto, o sea, como que tenemos ángeles por todos lados, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay muchas personas que nos están cuidando. Entonces, para mí es una sensación esa muy bonita porque me siento protegida dentro del metro.